Padre bueno, estamos en tu presencia muy agradecidos porque tú nos has dado el privilegio de contar con el libro de Hechos en nuestras manos. Te rogamos, Señor, que utilices el poder de tu Espíritu, el mismo poder que actuó en esa iglesia, para que hoy nuestros corazones sean avivados, motivados, animados a una vida radical para tu gloria, para tu honra, a una devoción extrema. Por favor, ayúdanos, Señor. Pon en nosotros un poco de esta pasión y de este ánimo que tú despertaste por medio de tu Espíritu en estos creyentes que nos dan ejemplo a través del desarrollo de la historia y la formación de la iglesia. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, danos claridad para comprender tu palabra y ayúdanos a extraer de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, habiendo dicho esto que hablamos anteriormente, quiero aclarar también que lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, no vamos a empezar con un texto propiamente, sino que vamos a dar una introducción necesaria al libro para que cuando abordemos el libro ya tengamos un concepto en nuestra mente de lo que requerimos para estudiar apropiadamente el libro de los Hechos. Claramente el libro de los Hechos es un libro que tiene una naturaleza específica, es un libro que tiene un propósito específico, es un libro que tiene un destinatario específico, y todas estas cuestiones nos ayudan a nosotros a extraer de él lo que Dios quiso en su sentido original. Lo que voy a decir en este momento puede sonar chocante para algunos, pero me voy a explicar. Pero el libro de Hechos no fue escrito para nosotros. ¿Sí? El libro de Hechos no fue escrito para nosotros. Ahora, claramente, Dios inspiró su palabra, no solamente pensando en los destinatarios originales que iban a tomar estos libros y recibir provecho de ello, sino también pensando en nosotros. Pero en el sentido primario, había un contexto, había una situación y había todo un escenario alrededor para lo cual este libro fue necesario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de teletransportarnos a esa época y comprender al máximo esplendor lo que el autor quiso decir en su época y en su momento. ¿Sí? Y ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer al introducirnos en el ellos. Esto fue escrito a ellos y por tanto yo me meto completamente en lo que el texto quiere decir para nosotros, y por eso tenemos que hacerle varias preguntas al libro para comprender qué situación está detrás y cómo esto puede moldear nuestro carácter y ser aplicado a nosotros en la iglesia moderna. Ahora, habiendo dicho todo esto, acompáñenme a Hechos capítulo 1. Ya la exposición propiamente del capítulo 1 va a venir las próximas semanas, pero hay algunos elementos que voy a estar tratando el día de hoy. Hechos 1. ¿Cuántos han leído previamente el libro de Hechos? ¿Sí? Es un libro popular, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la naturaleza del libro de los Hechos? ¿El libro de los Hechos es poesía? ¿Qué dicen ustedes? No, tenemos otros libros de la Biblia que calzan con esa naturaleza, como Salmos, como Proverbios. El libro de Hechos no es poesía. El libro de Hechos es discurso, es una carta. No, tampoco. ¿Qué libro del Nuevo Testamento o cuál sección de libros del Nuevo Testamento se pueden comparar a la naturaleza del libro de los Hechos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sección de libros del Nuevo Testamento pueden ser comparados en naturaleza con el libro de los Hechos? Los evangelios. Y los evangelios son una progresión histórica, ¿sí? Histórica y teológica, claramente. Ahora, el libro de Hechos tiene la particularidad de que fue escrito por alguien que se expone a sí mismo como un historiador, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Y por tanto, tenemos que hablar del libro de los Hechos como el registro de una historia. No podemos hablar del libro de Hechos necesariamente como mandatos dogmáticos para la práctica eclesiástica. ¿Sí? Espero que me estén comprendiendo con lo que estoy diciendo. Pero Hechos no nos dice, tienen que hacer esto. No, Hechos nos dice, en la iglesia primitiva pasó esto.
Es muy distinto leer una orden a leer una historia. Y en este caso no estamos leyendo órdenes explícitas, sino que estamos leyendo historia. Es un desarrollo histórico. ¿Podemos extraer de acá principios para poner en práctica como iglesia? Claro que sí. Pero generalmente los vamos a comparar con las órdenes que sí vengan de libros que sí no tengan órdenes, como los discursos, como las epístolas de Pablo, como las epístolas de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, este primer elemento es importante. Cuando vamos a estudiar el libro de Hechos, tenemos que entenderlo como algo histórico, como una narrativa histórica. Dice en el versículo 1, en la primera línea: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé, y me voy a tener ahí. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé. En otras versiones dice, enseñé. ¿Qué habló? Y esa línea es la que nosotros vamos a concentrarnos para hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿quién habló? Segundo, ¿a quién habló? Y tercero, ¿qué habló? Porque esto nos va a ayudar a tener una comprensión más clara de lo que está en el fondo del libro. Y yo creo que la primera pregunta es donde nos vamos a detener en este momento. ¿Quién habló? Y en Instagram ayer había una historia ahí un poco tramposa, ¿verdad? Pero, ¿quién es el autor del libro de los Hechos? ¿Saben? ¿Sí? Algunos dirían el apóstol Lucas. No, no era apóstol, es Lucas. Muchachos, estoy tratando de capturar al máximo su atención y si me pueden responder, entonces sería genial, ¿verdad? ¿Quién era Lucas? ¿Qué saben ustedes de Lucas? Díganme ahí, ideas. ¿Era un doctor? ¿Era griego? ¿No era judío? ¿Qué más? ¿No era apóstol? Dice, lo descubrí ayer. ¿No era apóstol? ¿Era un historiador? ¿Le gustaba pues, relatar historia y juntarla en documentos? ¿Qué más? ¿Fue compañero de Pablo? Muy bien. ¿Qué más? Pues tiene un muy buen griego, ¿verdad? Y él no sabe griego, pero sabe que Lucas sabe griego. ¿Qué más? ¿No estuvo con Jesús como uno de sus discípulos cercanos? ¿Qué más? No, quiero preguntarle lo siguiente entonces. ¿Lucas es alguien popular en el Nuevo Testamento? Porque ustedes saben mucho de Lucas. ¿Es Lucas alguien popular en el Nuevo Testamento? Porque ustedes me están describiendo a una persona que conocen profundamente. ¿Es Lucas alguien popular? Tenemos 3 menciones de Lucas en el Nuevo Testamento. Es increíble que sepamos tanto de él y que el Nuevo Testamento solo hable de él en 3 ocasiones. ¿Cuáles son estas ocasiones? Filemón capítulo 24, Colosenses capítulo 4 y 2 Timoteo capítulo 4. Imposible de olvidar, ¿verdad? Filemón 24, acompáñenme ahí un momento. Vamos a ver esos textos de cerca. Filemón. Capítulo 24. Filemón, versículo 24, dice, bueno, voy a leer del 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué dice ahí? Mis colaboradores. Gracias a Filemón sabemos que Lucas que Lucas es colaborador de ¿quién? De Pablo. Hasta ahí. Es colaborador de Pablo. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Es un colaborador de Pablo y es médico y amado. Eso.
Sabemos eso, es un colaborador de Pablo y es un médico. Y por último, segunda de Timoteo, capítulo 4. Desde el versículo 9, dice, Pablo escribiéndole a Timoteo a punto de morir prácticamente, esa es su despedida. Dice, procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Qué interesante que Demas también fue saludado anteriormente y ahora está diciendo, él amó más el mundo. Aún los cercanos del apóstol también abandonaron la fe. Y a veces nosotros podríamos deprimirnos de que haya personas que hayan estado en las filas del cristianismo y hayan abandonado. Pues, lastimosamente, amaron más al mundo. Demas me ha desamparado amando más al mundo y se dio a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A la luz de 2 de Timoteo, ¿qué sabemos? Que estaba cerca de Pablo pronto a su muerte. Cerca de su muerte. Y ya, eso es lo único que sabemos de Lucas a la luz del Nuevo Testamento. Cuando les pregunté quién es Lucas, parece que es alguien súper popular. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento tenemos algunos detalles nada más acerca de él. Y esto también es interesante porque alguien que no estuvo cerca de Jesús en su ministerio terrenal, pero que estuvo muy cerca de Pablo en su ministerio apostólico, es de quien estamos suponiendo que es el autor del libro de Hechos y de otro libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué sabemos que él fue escritor de otro libro? Porque ¿qué dice Hechos 1? Lo acabamos de leer. En el primer tratado hablé. ¿Cuál tratado? ¿Cuál es el primer tratado que escribió Lucas? Lucas. De ahí Henry, ¿verdad? Esto está demasiado básico. Yo pensé que venía a profundizar más. Bueno, primero, recuerden que los libros no tenían título en época bíblica, ¿verdad? No tenían un título. Para nosotros tienen un título porque nos facilita precisamente eso, pero no tenían un título en esa época. Ahora, dice, en el primer tratado. Vámonos al primer tratado y veamos qué fue o cómo fue que empezó Lucas allí. Acompáñenme a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. ¿Y cómo empezó Hechos 1? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé. ¿Notaron la similitud? ¿Sí? Algunos proponen lo siguiente, que Lucas y Hechos realmente debían haber sido un solo documento. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no fueron un solo documento? ¿Y por qué fueron divididos? Una propuesta, no voy a meter las manos al fuego por ella, pero me parece bastante racional, es que no cabían en un solo rollo. Yo sé que también algunos de ustedes se quedaron con la duda de la historia de Instagram de ayer, ¿verdad? ¿Cuál es el libro más extenso del Nuevo Testamento? Hechos tiene muchos capítulos. Pero ¿cuál es el libro más extenso del Nuevo Testamento? No es Hechos. Es Lucas. Lucas es el libro más extenso del Nuevo Testamento. Tiene bastante sentido que dos documentos tan extensos como Hechos y Lucas no entren en un solo rollo y que por tanto la historia tenga que ser dividida intencionalmente en alguna sección de la misma. Por tanto, tomo 1 habla de las cosas que son ciertísimas que hizo Cristo en medio del mundo. ¿Y cuándo o cómo termina el tomo 1? La ascensión de Cristo. Cuando empieza tomo 2, inicia recopilando algunos elementos de la ascensión de Cristo, pero luego empieza a desarrollar lo que pasó después con aquellos que creyeron en Cristo. Y todo esto se compagina de una forma hermosa para que nosotros podamos comprender Lucas y Hechos como una sola historia de la obra de Dios en el mundo.
la obra de Dios en el mundo. ¿Quién habló entonces? Bueno, a la luz de estas evidencias que acabamos de mostrar, Lucas. No solamente están estas evidencias, yo podría mencionar acá algunas otras evidencias históricas, pero bueno, hay algunas cosas que podría nada más mencionar para que ustedes lo tengan en su mente. Por ejemplo, una persona como Ireneo, cerca del siglo II, a mitad del siglo II, da constancia de que Lucas es el escritor del libro de Hechos. Hay un documento muy importante para el estudio teológico y para la historia teológica que se llama el Fragmento Muratoriano. Este fragmento es un documento que se descubrió hace muchos años, igual cerca del año 200 después de Cristo, donde había una especie de índice de los libros que eran considerados canon por la iglesia primitiva y algunos elementos que describían estos libros. Entonces, en el Fragmento Muratoriano está escrito que Lucas es el autor de Hechos y es también muy cercano a esa época. Evidencias internas dentro del libro, hay algunas bastante interesantes. Por ejemplo, el autor de Hechos, si no supiéramos quién es, lo que sí podemos afirmar es que en algún momento habla en primera persona al plural. Es decir, nosotros. Nos pasó esto y a nosotros íbamos hacia tal lado y nosotros y nosotros y nosotros. Y empieza a hablar mucho de nosotros. Ahora, cuando se habla de nosotros, específicamente es en las secciones donde hay mucha intervención del apóstol Pablo. ¿Y quién era un colaborador cercano de Pablo? Solo tenemos dos opciones a la luz del Nuevo Testamento. O Lucas o Tito, que estaban en ese momento cercanos a Pablo. Sí, Timoteo aparece un poquito después. Y no hubiera sido lógico que Timoteo hubiese escrito porque a la luz del libro de los Hechos apareció hasta el primer viaje del apóstol. Entonces solo tenemos a Lucas o a Pablo. O a Lucas o a Tito, nada más. Ahora, ¿es racional que Tito pueda ser el escritor del libro de los Hechos? Bueno, aquí tenemos algunos elementos interesantes porque hay un lenguaje en el libro de los Hechos que es propio de médicos. Capítulo 1, lo vamos a estudiar más adelante, pero se habla de pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. La palabra indubitable es una palabra médica. El Evangelio de Lucas y Hechos hacen mucho énfasis en milagros que tienen que ver con sanidad y descripciones que observan a la persona que fue sanada y describen la enfermedad de una manera minuciosa. ¿Quién pudo haber hecho esa descripción sino un médico? Todos estos elementos son evidencias para que nosotros finalmente concluyamos, sí, él escribió. Lucas escribió el libro de los Hechos, utilizó un lenguaje médico, habló en primera persona plural, Ireneo lo confirma, el Fragmento Muratoriano lo confirma, y Hechos, Lucas, ¿quién es? Es colaborador de Pablo, es médico y fue cercano a Pablo hasta los últimos días de su vida. ¿Dónde escribió esto? Estos detalles sí cuestan un poco más conseguirlos. Quizá, y la opción más racional es que haya escrito esto en Roma, porque el libro de Hechos termina en Roma. Puede ser. ¿Y cuándo? Aquí también hay muchas dudas, pero algunos sugieren que entre el 62 después de Cristo y el 70 después de Cristo este libro haya sido escrito. Ahora, todo esto nos sirve ¿para qué? Porque usted dice, Henry, ¿a qué vine? ¿A clases? ¿O a que me prediquen? No, esto es útil. ¿Para qué? Si Lucas es el escritor de Hechos, tenemos un contexto de un primer tomo que nos va a ser muy útil para interpretar el segundo tomo, el Evangelio de Lucas. Y esto nos va a nutrir de muchísima información valiosa. Y de hecho, mucha de la estructura de Lucas es muy similar a la estructura de Hechos. Más adelante vamos a hablar que la estructura de Hechos tiene unas divisiones geográficas, Lucas también. Y usted ve eventualmente cómo Jesús se va movilizando hasta llegar a Jerusalén. Pero en Hechos usted ve cómo la iglesia se va movilizando hasta llegar a Roma. Y estos elementos son muy importantes para entender el fondo del libro. Ahora la pregunta, observen el versículo 1. ¿A quién le escribió Lucas este tratado? ¿A quién? Teófilo. Volvamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Lucas. ¿Qué saben de Teófilo? ¿Quién es Teófilo? ¿Alguien? Aquí ya no van a haber manos. Lucas era algo popular, pero Teófilo definitivamente es alguien de quien no sabemos absolutamente nada. ¿Quién es Teófilo? Hay dos propuestas interesantes. La primera es que Teófilo es un personaje histórico. 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 Teófilo es un personaje his
Número 1, Teófilo quizá no es una persona, sino es un nombre que se utiliza para referirse a los creyentes. ¿Cómo? Bueno, en griego, Teo, ¿qué es? Ya, yo creo que ustedes han escuchado mucho eso. Teo o Teos es Dios. Y fileo o filios, ¿han escuchado de ágape, fileo? ¿No? Fileo, amor, amado. ¿Se recuerdan que a veces se habla mucho de los 3 amores, verdad? El amor filial, el amor eros o erótico y el amor ágape o espiritual o divino. Bueno, de ahí viene la palabra fileo, que es amado. Ahí vienen nombres como Filemón, ahí vienen nombres como otras cuestiones que tienen que ver con amor, ¿verdad? En este sentido, Teófilo, ¿qué significa? Amado por Dios. Y por tanto, la inferencia de algunos estudiosos es, esto no fue escrito a una persona, sino a todos aquellos que son amados por Dios. ¿Henry cree eso? No, pero era interesante contarlo. Yo creo que Teófilo sí era una persona. Ahora, la pregunta del millón es, Henry, ¿por qué usted concluye eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, por Hechos no podemos llegar a esa conclusión. Hechos nada más nos dice escrito a Teófilo, pero gracias a Lucas se nos da un apelativo para describirnos a Teófilo y es la palabra excelentísimo. Lucas cuando dice te voy a escribir acerca de cosas que son ciertísimas, excelentísimo Teófilo. La palabra excelentísimo normalmente aparece en las escrituras, y dicho sea de paso, en Hechos, para referirse a personas con un alto cargo romano. Pablo se refiere a personas con un alto cargo romano como excelentísimos. Y por tanto, una inferencia que me suena más racional es que Teófilo es una persona interesado en la historia de Jesús que posee un alto cargo romano. Y esto es maravilloso, porque entonces la historia de Jesucristo pudo haber llegado a personas con bastante influencia dentro de Roma, dentro de la política de Roma. Ya vimos entonces quién habló, Lucas, a quién habló, a Teófilo, y ahora la pregunta es, ¿qué habló? ¿Cuál es el tema de este libro? ¿De qué habla en esencia? Voy a introducir un término que quizá para algunos sea nuevo, para otros no. Y este término, para los que se han estado preparando en predicación, ya lo conocen un poco, que es una línea melódica. Cada libro de la Biblia posee una línea melódica que usted, es como escuchar la nota de este libro en cada página del libro. Es como algunas canciones que usted sabe cuál es esa canción, aunque usted no haya escuchado toda esa canción, ¿verdad? Canciones clásicas, de verdad, no sé, como ustedes escuchan como pa 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 pam, ya ustedes saben que eso es una canción clásica. ¿Y cuál canción? Bueno, ya ustedes saben, Beethoven compuso esa canción, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿todos acá han escuchado toda esa canción? No, pero le aseguro que si usted escucha un fragmento de esa canción, va a identificar algo de esa línea melódica en medio de esa canción y usted va a saber, esa canción es pa 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 pam, ¿verdad? Si le pone nombre así de inocente. Bueno, los libros de la Biblia también tienen una nota que está en cada una de sus páginas y que une cada uno de sus capítulos a tal punto que ese libro tiene congruencia en sí mismo. ¿Cuál es la línea melódica del libro de los Hechos? No es fácil llegar a este tipo de conclusiones. No me voy a poner aquí como el mártir, pastor Henry, qué bárbaro y que todo lo que hace, pero para yo llegar a esta conclusión tuve que leerme varias veces el libro de Hechos y tratar de procesar mentalmente de qué está hablando en cada una de sus páginas. Y propongo lo siguiente: Hechos es una demostración histórica del poder de Dios por medio de la expansión gradual de la iglesia mientras se predica y vive el evangelio del reino de Dios. Repito, una demostración histórica del poder de Dios
por medio de la expansión gradual de la iglesia mientras se predica y vive el evangelio del reino de Dios. ¿De qué habla Hechos? Hechos está demostrando históricamente que el poder de Dios está presente en la tierra. ¿Cómo? A través de la iglesia. ¿Y cómo se observa el poder de Dios en la iglesia? A través de la expansión gradual de una iglesia que predica el evangelio y que vive el evangelio. Evangelio del reino de Dios que había sido prometido antes que iba a venir y que ahora, a la luz del libro de los Hechos, ya está aquí el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros. Hechos habla de eso. Volvamos a Lucas capítulo 1, porque esto nos va a servir también. Lucas capítulo 1. Si Hechos es la segunda parte o el segundo tomo de este libro, ¿de a qué hablaba Lucas? Bueno, Lucas lo expone en el capítulo 1. Versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué cosas han sido ciertísimas entre ellos? La vida y ministerio de Cristo Jesús. Dice, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ellos lo vieron, esto nos ayuda a entender que Lucas no estaba ahí, sino que él está escuchando o recopilando la historia. Dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas va a escribir en orden, desde el origen, las cosas que han sucedido. ¿Y por dónde empieza? Por el nacimiento de Jesús. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, y ahí sigue la historia. Él va a contar que Jesús nació. Eventualmente va a contar que Jesús empezó su ministerio. Eventualmente va a contar que Jesús murió. Y por último va a contar que el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Y esas son las cosas que pasaron entre ellos. Esa gran noticia acerca de la intervención divina en la tierra. Hechos nos cuenta lo mismo que Lucas. No, porque Jesús ascendió. Lucas termina con Cristo ascendido. Hechos empieza con Cristo ascendido. Entonces, ¿qué nos va a decir Hechos? Yo lo pongo de la siguiente forma. El Evangelio de Lucas nos cuenta la vida de un hombre para la salvación de muchos, mientras que Hechos nos cuenta la vida de muchos hombres salvados por uno. Repito, Lucas, el Evangelio de Lucas, nos cuenta la vida de un hombre. ¿Quién es ese hombre, muchachos? Jesús. La vida de un hombre para la salvación de muchos. Pero Hechos nos cuenta la vida de muchos hombres. ¿Quiénes son? ¿A quiénes me refiero? A la iglesia. La vida de muchos hombres salvados por uno. Qué increíble que nosotros podamos tener un registro de que el poder de Dios no se fue de la tierra cuando Jesús ascendió. Escúchenme lo que estoy diciendo porque es maravilloso. Y no es solo historia, muchachos, es más que historia. El poder de Dios sigue presente en la tierra. El poder de Dios sigue presente en la tierra. Quisiera decirlo incluso de la siguiente forma. La presencia de Dios sigue presente en la tierra. No porque Jesús se fue al cielo, diría alguien, ¿sí? Pero Él prometió ¿qué? Otro consolador. Él prometió a alguien que iba a venir. Lo dice en Hechos capítulo 1, acompáñenme un momento. Versículo 4, que la otra semana se va a exponer con más detalle, pero dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Padre había prometido algo, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre la confirmó el Hijo. ¿Y cuál fue esta promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu es la promesa del Padre y del Hijo. Y esto es lo que ocurre en el libro de Hechos. La promesa de Jesús a su iglesia es, yo ya me voy, pero ¿qué va a pasar con ustedes? Versículo 8, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les está diciendo, me voy, yo ya me voy, yo ya terminé acá, pero ustedes no van a estar solos. Mi poder va a estar con ustedes a través del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, vayan y llenen la tierra de mi poder, de mi autoridad. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar no ha terminado. ¿Se dan cuenta de esto? Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar no ha terminado. Henry, pero Jesús dijo consumado es. Es cierto. Él consumó con su muerte la obra de redención, pero Él también escogió a su iglesia como un medio para que esta obra llegue al mundo. Y ahora el gran privilegio que nosotros tenemos es ser portadores del poder de Dios que va a llenar la tierra. No sé si me están escuchando con atención lo que estoy diciendo, pero como iglesia nosotros portamos el poder de Dios. A veces no parece cuando cantamos desanimados, o a veces no parece cuando pecamos constantemente. A veces no parece cuando nos estamos enredando en las cosas del mundo que el poder de Dios esté con nosotros, en nosotros. Pero lo cierto es que es una realidad. El Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo es poder de Dios. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar no ha terminado. Él sigue haciendo y enseñando por medio de la iglesia embestida con el poder del Espíritu Santo. ¿Jesús sigue enseñando hoy? Sí. ¿Él ya se fue al cielo? Sí. Pero Jesús sigue enseñando hoy por medio de su Espíritu en la iglesia. No quiero que esto suene demasiado orgulloso o vanaglorioso, no es mi intención hacerlo. Pero cuando alguien está predicando acá, sea quien sea, es Jesús quien está hablando, siempre y cuando lo que se esté predicando sea íntegramente la palabra de Dios. ¿Me siguen? Esto me debería dar a mí la certeza de la reverencia con la cual yo debo estar escuchando la predicación. Y la certeza de que lo que se me está diciendo debe ser acatado en el momento. Si tan solo Jesús bajara y me dijera qué tengo que hacer, pues déjeme decirle que en muchas ocasiones sus pastores le están diciendo lo que usted tiene que hacer y no lo hace. Jesús habla a través de la iglesia. Jesús habla al mundo a través de la iglesia. Él sigue haciendo y enseñando por medio de la iglesia embestida del poder del Espíritu Santo su obra. Él lo sigue haciendo. El Espíritu está con nosotros y Dios sigue hablando. Por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y nosotros somos portadores de ese mensaje y de ese poder. ¿Han visto un partido de rugby? Y cómo la meta de quien tenga esa bola, del equipo que tenga esa bola, es llegar a como dé lugar al otro lado, sin importar lo que pase, porque ellos tienen que llevar la bola a ese sitio, a ese lugar. Y los golpean, los aruñan, los escupen y de todo, ¿verdad? Pero ellos siguen y se pasan uno al otro la bola y continúan y persisten y se arrastran hasta que la bola llegue a ese sitio. Nosotros tenemos más que una bola de rugby en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder de Dios y el mensaje de su autoridad que tiene que ser llevado a toda la tierra y deberíamos estar haciéndolo aunque nos aruñen y nos golpeen. Así lo entendió la iglesia en Hechos. Ellos agarraron ese mensaje, iban contra todo, porque entendieron que tenían el privilegio de ser portadores del poder y la autoridad de Dios. Lo estamos haciendo nosotros. Esta realidad
de la que nos habla el libro de Hechos, es decir, la demostración histórica del poder de Dios por medio de la expansión general de la iglesia. ¿A qué me refiero con expansión? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así se ve el bosquejo de Hechos. Hechos empieza en Jerusalén, Hechos se desarrolla luego en Judea, Samaria y se expande hasta que termina en Roma, que era lo último de la tierra para ellos. Es todo lo que nos habla Hechos. Esta demostración del poder de Dios presente en la tierra a través de la expansión gradual de la iglesia mientras se predica y vive el evangelio del reino de Dios. Esto fue una verdad que transformó, que modeló la vida de la iglesia. Y por tanto, las prioridades de la iglesia cambiaron rotundamente. Las prioridades de la iglesia en Hechos eran las prioridades de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es Jesús caminando en el mundo. Y las prioridades de la iglesia en Hechos eran las prioridades de Jesús. Jesús no estimó su alimento personal o su progreso. No, Él se dedicó a la predicación del evangelio. La iglesia también. Jesús fue misericordioso con los necesitados, la iglesia también. Jesús expuso la verdad del cumplimiento del plan de Dios prometido en el Antiguo Testamento, la iglesia en Hechos también. Las prioridades de la iglesia en Hechos eran las prioridades de Jesús. Porque al fin y al cabo, como le diría el apóstol Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo en la iglesia asegura que la iglesia hace y enseña la obra de Cristo, no una obra humana, no un mensaje humano. Tenemos ese privilegio. La pregunta es, ¿entendemos lo que tenemos en nuestras manos? ¿Lo entendemos? A veces, con toda honestidad digo, a veces parece que no. Tenemos un mensaje tan valioso y tan precioso. Parece que nos importa más nuestro propio reino que el reino que vino al mundo y del cual nosotros somos emisarios. Con todo esto, entendiendo que Hechos 1:8 nos promete que iba a venir el Espíritu Santo, que es poder de Dios, y que esto iba a demostrar el poder de Dios gradualmente desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, que nosotros seguimos siendo parte de esa iglesia que cuenta con ese poder. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy con eso? Mi meta es que a través de la exposición del libro de Hechos, usted sea retado a que quizá no está viviendo su cristianismo con la pasión que debería vivirlo. A que quizá usted está entretenido en cosas demasiado vanas. La iglesia en Hechos entendió lo que tenía en sus manos y vivió pasionalmente la obra que les fue encomendada. ¿Y usted? ¿Qué significa el reino de Dios para usted? Venir un domingo a la iglesia y ya. Venir un sábado a la sociedad de jóvenes. Soportarse las explicaciones tediosas de Henry y de los que prediquen. ¿Eso significa para usted el cristianismo? ¿Qué es para usted el reino de Dios? ¿Está entendiendo usted el poder que se nos ha sido dado? Y la responsabilidad y la autoridad que nos fue otorgada. ¿O usted no ama a la iglesia? 3 preguntas para concluir y que nos hagan reflexionar un poco. ¿Es el poder del Espíritu Santo visible en su vida? Lo fue en la iglesia de Hechos. Dios demostró su poder a través de la iglesia. Y la pregunta que yo le haría a nuestra generación es, generación moderna, ¿son ustedes testigos de que Dios es poderoso a través de lo que nosotros hacemos como iglesia? Comunidad de Tibás, ¿son ustedes testigos de que Dios es poderoso a través de lo que Templo Bautista de Tibás está haciendo? Costa Rica, ¿es usted testigo de que Dios es poderoso a través de lo que la iglesia hace en el poder del Espíritu? Pregúntese usted mismo.
¿El poder del Espíritu Santo es visible en su vida? Por otro lado, yo preguntaría, ¿son sus prioridades las mismas prioridades que las de Cristo? Porque para la iglesia en Hechos sí. Las prioridades de Cristo eran las prioridades de la iglesia. ¿Son así sus prioridades? Por último le pregunto lo siguiente. ¿Es la noción de iglesia que usted tiene en su mente la de algo tan valioso como la presencia y la autoridad de Dios mismo en la tierra? ¿O para usted la iglesia es un evento, una reunión? La iglesia es la presencia de Dios en la tierra. ¿Lo entiende usted así? ¿O para usted es venir un domingo? ¿Qué es para usted la iglesia? Yo creo que entender el libro de los Hechos y hacer este estudio expositivo nos va a llevar inmediatamente a amar más lo que la iglesia significa, a valorar más. El hecho de que usted sea hoy llamado iglesia es un enorme privilegio. ¿Lo valora o no lo valora? Espero que esté muy animado con empezar este estudio. Y la próxima semana ya vamos a detallar muchísimo más los textos y estructurar las enseñanzas de forma gradual. Vamos a seguir el orden gradual del libro de los Hechos, es decir, este poder demostrado en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La meta es que usted se enamore cada vez más de lo que la iglesia significa y de que somos la demostración del poder de Dios presente en nuestro mundo. Voy a orar antes de continuar con la siguiente parte de la sociedad joven. Padre bueno, gracias por un libro tan precioso que sirve como una demostración histórica de tu poder a través de la expansión gradual de la iglesia, mientras vive y predica el evangelio del reino de Dios. Gracias por darnos esa demostración histórica y gracias también por hacernos parte de esa historia, porque hoy, al igual que ayer, nosotros podemos decir, somos iglesia. Señor, hemos pecado al minimizar lo que ser iglesia significa. Y si no te estamos dando el valor que mereces, y no le estamos dando el valor que merece esta institución que tú formaste, te pedimos perdón. Es un enorme privilegio que hoy nosotros podamos ser iglesia y que a veces no estamos aprovechando como deberíamos. Ayúdanos a demostrarle a este mundo que tu poder sigue presente, que tú sigues hablando a través de tu pueblo. Aunque tú ascendiste a los cielos y esperamos tu venida, tú ya estás aquí por medio de nosotros. Y perdónanos, Señor, si hemos tenido la tendencia a minimizar esto. Te pedimos tu ayuda para que podamos aplicar correctamente el libro de Hechos a nuestras vidas. Que podamos ser esa iglesia dispuesta a llevar este mensaje de poder hasta lo último de la tierra. Señor, gracias te doy por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos.